Para continuar con la exposición de las ideas a las cuales realizamos zooming, con el clip anterior, lo que la esencia del clip era el zooming de la parte en que él menciona que la ciencia nos permitirá crear y manipular inteligencia a nuestra voluntad. Esa es una parte del zooming de esa parte, de esa idea. Ahora veremos otra exposición que permite darle una idea más profunda a esa hipótesis que él plantea. Por ejemplo, la otra es que habrá internet en todas partes. La revolución intelectual será general, o sea, no será para las élites ni para nadie, todo el mundo será capaz de acceder a eso en el futuro e interactiva, porque va a ser dinámica, movible, asequible, manipulable. Eso es lo que nos ayuda a que podamos tener tener la visibilidad de cómo serán los aspectos en ese entonces. Esta es la primera etapa de otra idea, que sería el dominio de la inteligencia artificial, en la parte en que ya no sería crear, pasaríamos pasaríamos de la era de descubrimientos científicos a la era de el dominio científico. Eso nos ayudaría por esa parte. No solo cambiarán las ideas que nosotros planteamos sobre la realidad de lo que pasa, sino también nuestras relaciones. Va a afectar la medida en nuestras relaciones interpersonales, van a cambiar, ya no van a ser tan de persona a persona, sino que sería con hologramas o virtuales. Ya lo que nos quiere decir con el video es que nos podemos comunicar con personas a muchos kilómetros de aquí, simplemente con una imagen reflejada a tiempo real con ellos. Podemos cerrar negocios, reuniones, hacer reuniones familiares, hacer una fiesta, bailar, podemos hacer muchas cosas. Eso es lo que quiere decir eso. Tenemos teleinmersos, algunos programas de televisión con inteligencia artificial tendremos la capacidad de acceder a ellos, o sea, estar como dentro como por ejemplo, dentro de un interesante juego de fútbol y muchas de esas situaciones. Crecimiento en la comunicación lineal. Como vamos a tener las partes en nuestro, los microchips en nuestro interior, entonces tenemos una comunicación real y lineal, podemos ser comunicados constantemente. Ahora, realidad virtual. Esta viene a la segunda idea principal que ya mencionamos, que sería crear nuevos mundos. La realidad virtual permite crear mundos, personas, gobiernos, países virtuales. En el 2020 se aproxima que va a haber una situación en que va a haber un mundo virtual con gobiernos virtuales y que la gente interactuará más en eso que ahora. Esto hay mucha comunicación sin límite. Hay personas que afirman que esto es mejor que la comunicación intrapersonal, porque les permiten expresarse, expresar en las caras, no tienen pena, permiten implementar toda la tecnología la tecnología descubierta hasta esta etapa en algo más concreto. Entonces, eso sería un zooming de la idea de crear nuevos mundos. Crear nuevos mundos significa hacer una realidad virtual en la cual podamos expresarnos comúnmente, tener un avatar, poder hacer muchas cosas. No vamos a tener límites en la cantidad de expresiones que vamos a poder hacer. Vamos a interactuar, como ya lo mencioné, vamos con las partes no biológicas integradas, y algunos especialistas en video dicen que vamos a atender más a la parte virtual que a las interrelaciones personales. Ahora, viene la parte del zooming de la idea principal de dominar las máquinas y crear máquinas inteligentes. Sería creadores de máquinas inteligentes versus la inteligencia humana. Las máquinas suplirán casi todas nuestras necesidades. Esto significa que van a estar en todas las partes como una idea futurística de que las máquinas nos hacen todo. Eso sería prácticamente eso. Las máquinas, el único inconveniente